clínica. Bueno, ahí dice que está grabando. Vamos a ver, ojalá que sí. Bueno. La clase, antes de las vacaciones, hablamos en diciembre. Pasó bastante tiempo, habíamos empezado con el módulo número 4. Vimos la primera parte de historia clínica y ahora vemos la segunda parte, que es historia clínica, todo lo que es, como dice ahí, las características, según las áreas de la historia clínica, y la comparación entre lo que es historia clínica tradicional y la informatizada. La tradicional era la historia clínica, ¿se acuerdan? En papel. ¿Sí? Y la electrónica hoy en día. Bien, eso tiene inconvenientes, también hay ventajas y desventajas, vamos a decir. Y cómo se confecciona la historia clínica, que es lo más importante. ¿Sí? Cómo se guarda y demás. Así que vamos a empezar por eso. Entonces, como dice ahí, la historia clínica es un pilar esencial con múltiples propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Asistencia directa al paciente, ¿sí? Que quiere decir que es una guía que cuida al paciente, ¿sí? Imaginen un paciente que está inconsciente, ¿sí? Un paciente que no puede hablar, está en la sala de emergencia, no tiene a nadie, ¿bien? Lo único que tenemos para saber es su historia clínica, ¿sí? O su historia médica, si tiene alergia, si tiene alguna condición preexistente, todo eso está en su historia clínica, ¿sí? Si esa historia clínica está bien hecha, ahí se le puede salvar la vida, vamos a decir. Si no, hay problemas. ¿Bien? También, ¿para qué sirve? Otra de las funciones, implicaciones legales, porque acuérdense que es una prueba legal, ¿sí? De todo lo que se hizo o lo que no se hizo, ¿sí? Entonces, si un paciente o un familiar demanda a la clínica, al hospital, por cualquier tipo de error médico, lo primero que va a pedir el juez es la historia clínica, ¿sí? Imagínense que si esa información es incompleta o confusa, el equipo de salud queda súper vulnerable, ¿sí? Porque acuérdense, y lo vuelvo a repetir, lo que no está escrito legalmente no se hizo, por más que yo diga, pero yo lo hice. Bueno, pero no lo escribí, ¿sí? También docencia para todo lo que es enseñanza, como puse ahí, ¿bien? Porque le permite a más que nada estudiantes aprender, pues, sí, aprender de casos reales, ¿sí? Los futuros médicos, los futuros enfermeros, mayormente estudiamos todo lo que son las historias clínicas de pacientes bastante complejos para aprender un poco el diagnóstico, a cómo tratar las enfermedades. Sirve también para investigación, ¿sí? Muchos datos de la historia clínica ayudan muchas veces para que la ciencia médica avance, ¿sí? Evaluación de calidad sirve también para los hospitales, las clínicas, el equipo médico, para saber si realmente están haciendo bien su trabajo, si están cumpliendo con los estándares hoy en día. Y gestión de recursos. ¿Qué quiero decir? Que ayuda a todo lo que es la administración. Y ahí entramos nosotros, ¿a qué? A tomar decisiones muchas veces. Decisiones sobre el personal, decisiones sobre los equipos, decisiones sobre los medicamentos, ¿sí? Si en las historias clínicas notamos que se registran muchos pacientes que llegan con enfermedades respiratorias en invierno. ¿Qué pasa? La clínica, el hospital, lo que sea, se anticipa y se asegura de tener suficientes camas, suficientes respiradores, suficientes medicación para todos esos casos que van a ir llegando. Bien, ahora, ¿cuáles son las características que hacen una historia clínica de calidad? Como dice ahí, para que la historia clínica cumpla todas estas funciones que nombramos recién, que son muy importantes, no puede ser cualquier cosita, ¿sí? Tiene que ser un documento de calidad. ¿Y eso qué va a implicar? Todo lo que es contenido informativo, tiene que tener toda la información relevante, toda la información necesaria. El paciente tuvo fiebre, no basta poner solamente fiebre. Hay que poner la temperatura que tuvo exacta el paciente, cuándo comenzó con la fiebre, si hay otros síntomas asociados con la fiebre. Cuanto más detalle, mucho mejor, ¿sí? También debe tener un orden lógico,
la información esa en la historia clínica está estructurada, ¿sí? Estructurada de una forma muy simple para que cualquiera la pueda entender, que el enfermero o la enfermera pueda leerla rápidamente y entenderla, ¿sí? Por eso decimos que es un libro que tiene que estar muy organizado. Primero, mayormente van los antecedentes del paciente, eso siempre. ¿Por qué? Porque si tiene alergia, si tiene una enfermedad cardíaca, es lo primero que tenemos que ver, ¿sí? Luego va, ¿por qué vino el paciente? ¿Sí? Vino porque le dolía la cabeza, le dolía el pecho, no sé, vamos a suponer. Después el examen físico, los resultados de los análisis, el diagnóstico y luego tratamiento y evolución. ¿Sí? Bien. Después también normalización, como dice ahí, documental, que eso significa que todos los profesionales deben usar el mismo lenguaje, el mismo tipo de lenguaje, ¿sí? Las mismas abreviaturas, no esas abreviaturas que por ahí nosotros nos inventamos, ¿sí? Por ejemplo, si en la clínica donde nosotros trabajamos, la abreviatura HTA significa hipertensión arterial, tiene que ser para todos, ¿sí? Para todos, HTA significa presión arterial, ¿sí? Para que no haya confusiones. Imagínense si cada médico o cada enfermero utiliza su propia abreviatura. Hay errores, ¿sí? Después, si la clínica usa un formato digital específico, todos deben utilizar dentro de la clínica ese formato específico. Y legitimidad, que esto también es crucial, especialmente en lo que es la escritura manual, ¿sí? Que la letra debe ser clara, debe ser fácil de leer para cualquiera. ¿Qué nos pasa a la mayoría de nosotros cuando un médico nos da una receta médica? No entendemos ni lo que nos pidió, cuando no debería ser así, ¿sí? Todos sabemos que si es digital, a ver, está bien formateado, pero cuando es escritura manual y no se entiende, es un problema muy grave. La famosísima esta letra del médico, ilegible, ¿sí? Un enfermero puede administrar una dosis incorrecta, ¿sí? Otro médico puede no entender el diagnóstico, el farmacéutico no entender qué medicación necesita. Y eso puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces, la historia clínica debe tener toda esta información suficiente para poder identificar al paciente, para justificar, por ejemplo, a ver, ¿por qué se dio un diagnóstico y un tratamiento? Y también registrar, como dijimos, los resultados de atención, ¿sí? Ahora, todo lo que es la creación de la historia clínica no es un trabajo solitario, ¿sí? No es un producto que nosotros lo hacemos individual, sino de todo el equipo, ¿bien? En la elaboración hay muchos profesionales que trabajan, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, vamos a suponer, farmacéuticos, como les nombré antes, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, acompañantes terapéuticos, etcétera, etcétera. Todo va a depender, obviamente, del estado del paciente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el médico va a anotar el diagnóstico del paciente y el plan de tratamiento. El enfermero va a registrar los signos vitales, la administración de medicamentos, vamos a suponer que el paciente esté internado, ¿no? La evolución de ese paciente. El nutricionista va a anotar o va a detallar toda la dieta que se le da al paciente en la internación. No sé, el fisioterapeuta va a anotar todos los avances de rehabilitación, ¿sí? Entonces todos van a ir aportando una pieza en esa historia clínica, ¿sí? Ahora, ahí les coloqué circunstancias desfavorables, ¿sí? Porque acá llega todo lo que es el desafío, ¿sí? La documentación de la historia clínica se debe realizar en momentos donde no hay estrés, donde no tenemos apuro, donde no hay muchos pacientes, sin interrupciones, ¿sí? Imagínense un médico de guardia,
¿sí? Que tiene que escribir una historia clínica de un paciente mientras está teniendo una emergencia. Va a anotar cualquier cosa, ¿sí? O la enfermera que registra rápido porque tiene muchos pacientes a cargo. Eso lamentablemente muchas veces lleva información que es incompleta o se cometen errores que es peor. ¿Sí? Entonces, debería ser así. A veces no sucede, lamentablemente, en lo que es historias clínicas, por lo menos acá en Argentina y lo que yo conozco, eh, es bastante precaria, vamos a decirlo así, ¿sí? Y muchas veces cuando vas a tu médico de cabecera y le pedís tu historia clínica, no existe. Y te dicen, te la armo. Cuando se supone que cada vez que uno va al médico, se llena la historia clínica. Así sea que voy porque se me encarnó la uña al pie. ¿Sí? Ahora, porque hay que controlar siempre la calidad de las historias clínicas. ¿Sí? Precisamente por todas estas funciones, como dice ahí, vitales que cumple la historia clínica y por los desafíos que tiene la elaboración, que es absolutamente necesario controlar esa calidad, ¿sí? Porque sirve para todo lo que es el control de calidad, como dice ahí, asegura que sea un buen medio de comunicación entre todos los que atienden a ese paciente, que va a servir también como evidencia de la evolución del paciente, de la enfermedad y del tratamiento, y también para que sea útil con fines legales, ¿sí? Y que proporcione todos los datos para lo que son actividades administrativas. Eso nos va a servir a nosotros. En definitiva, ¿qué voy a decir? Que la historia clínica es como el corazón de la atención sanitaria. Si no está bien hecha, todo puede fallar, ¿sí? Por eso hay que controlar la calidad. Y eso es una tarea que se hace continuamente, ¿sí? Es una tarea que va a ser fundamental para poder garantizar la seguridad de ese paciente, ¿sí? Además de que a nosotros nos sirve como institución, ¿sí? Para brindar un servicio de excelencia en lo que es la salud. Bien, vamos. Te hablo muy rápido, me paras. Pero no es nada que uno pensándolo un poquito no se dé cuenta que debe ser así. ¿Sí? Ahora, acá tenemos dos enfoques o dos caminos, como dice ahí, diferentes de la evaluación de la historia clínica. ¿Cómo evaluar la historia clínica? Tenemos el enfoque 1 y el enfoque 2. ¿Que ¿Por qué se los enseño? Porque muchas veces es el administrativo el que evalúa las historias clínicas. ¿Sí? Y qué más lindo que ustedes digan, yo lo sé hacer. Yo siempre digo, yo eso lo aprendí. Entonces está bueno saber. El primer enfoque es lograr historias clínicas completas y de calidad. ¿Sí? Eso se hace, como dice ahí, en el momento. Que tiene un propósito de esto. Que la historia clínica quede perfecta o quede lo más completa posible en ese momento, en el momento donde estás atendiendo al paciente. ¿Qué significa? Significa que la historia clínica cumple con todos esos requisitos, con todas esas normas que ya están establecidas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace esta evaluación? Se revisan las historias clínicas. Y si se encuentran errores, faltas, deficiencias serían, ¿qué se le pide? Se le pide a la persona que la escribió, al autor, al médico, al enfermero, a quien sea, que la corrija en un plazo que se va a acordar. ¿Sí? Sería como una acción de corrección inmediata, vamos a decir. ¿Bien? Imaginen que ustedes están revisando una historia clínica de un paciente que acaba de salir del hospital,
¿sí? Y notan que faltó, no sé, la firma del consentimiento informado para una cirugía. Un error gravísimo. Dentro de este enfoque 1, ¿sí? Se le notifica al médico y se le pide al médico que firme y complete en ese momento el documento. ¿Sí? Ahora, dentro de este primer enfoque, el enfoque 1, que sería en el momento, hay dos tipos de revisión. Tenemos dos tipos diferentes de revisión. Revisión cuantitativa y revisión cualitativa. La revisión cuantitativa, ¿qué se verifica? Que todos los documentos deben estar en la historia clínica y que estén presentes informes de laboratorio, informes de tomografía, etc. Se evalúa o se verifica también que estén todos los campos obligatorios llenos. A ver, el documento del paciente, la dirección del paciente, se registró algún tipo de alergia y se revisa que todo esté en orden correcto. ¿Sí? A ver, lo que tiene la revisión cuantitativa es que es una evaluación muy objetiva. ¿Es sí o no? Muy simple. ¿Está o no está? ¿Se llenó o no se llenó? ¿Sí? Ahora, ¿quién la hace generalmente la revisión cuantitativa? Personal especializado. ¿En qué? En documentación médica. Los archivistas, los técnicos, ¿sí? Porque se tiene que revisar en realidad hoja por hoja de la historia clínica. La evolución diaria, si el plan médico está completo, si todos los resultados de los análisis están en orden cronológico. Y después tenemos la revisión cualitativa, que ahí ya evaluamos el contenido, ¿sí? Que en este caso, ¿quiénes la realizan? Los facultativos de los servicios médicos, médicos, enfermeros con experiencia, jefes de servicio, pues se requiere más conocimiento médico, ¿no? ¿Sí? El objetivo que tiene es verificar y analizar el contenido informativo de esa historia clínica. ¿Sí? Se evalúa la información, que sea clara, que sea precisa, si el diagnóstico está bien justificado con los datos que hay de ese paciente, si los tratamientos son coherentes con ese diagnóstico. Bien, acá ya se requiere más de un juicio más profesional. ¿Ok? Entonces, eso lo hace mayormente la revisión cualitativa, que se evalúa todo el contenido de la historia clínica, médicos, enfermeros, jefes de servicios, ¿sí? Pues necesita el conocimiento médico. Ahora, tenemos también el enfoque 2, que es información sobre deficiencias que hay, pero para mejorar las futuras historias clínicas. ¿Qué quiero decir? Que el objetivo no es corregir acá la historia clínica, esa historia clínica que se hizo mal, sino el objetivo es identificar problemas y poder comunicarlo a los profesionales para que esos profesionales mejoren en el futuro. ¿Sí? Entonces se va a hacer una revisión, ¿sí? Esa revisión puede ser cualitativa o cuantitativa, y los resultados de esos errores que se encuentran se comunican a los médicos o a los servicios clínicos, ¿sí? Pero no para que lo corrijan, sino para que lo tengan en cuenta, vamos a decir, para las próximas historias. ¿Sí? Acá no se completa la historia clínica que tiene deficiencia, ¿sí? Sino la idea es aprender de los errores para no repetir. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, se revisan, vamos a decir, 100 historias clínicas, ¿sí? Y se encuentra que el 30% no tiene anotado que, el 30% de esas historias clínicas no tiene anotado de que son pacientes con antecedentes de tabaquismo.
¿sí? En lugar de rellenar esas 30 historias clínicas, se envía un reporte, digamos, a todos los médicos recordando la importancia de registrar el tabaquismo, para que en las próximas historias clínicas no se olviden de que eso sí o sí lo tienen que colocar. No importa si el paciente hace 30 años que dejó de fumar, tiene antecedentes de tabaquismo. ¿Ok? Entonces, el primer enfoque es para corregir, vamos a decir, en el momento, o rellenar lo que no se rellenó. Y el segundo es para que darle una advertencia para que en las próximas historias clínicas no se olviden de X errores que se suelen cometer. ¿Bien? Vamos, seguimos un rato más. Ahora, la clasificación, perdón, se me había ido la palabra, de todos los estudios estos de calidad de las historias clínicas, se pueden clasificar en diferentes características o distintas características. La primera es el momento de la revisión, ¿sí? Que puede ser que se haga la evaluación retrospectiva, una mirada hacia atrás, como dice ahí, ¿sí? Que mayormente, ¿qué se hace? Se revisa la historia clínica después de que el paciente ya fue dado de alta, ¿sí? Cuando su atención, digamos, ha finalizado. ¿Bien? Se va, en realidad, al archivo de historias clínicas, ¿sí? Y eso permite revisar la historia completa de ese paciente. ¿Por qué? Porque la atención ya terminó. ¿Bien? Pero esto tiene una desventaja cuando se hace la evaluación retrospectiva, la mirada hacia atrás, porque el paciente ya se fue de alta. Entonces, si hay un error, demoramos en detectar cosas, en corregir deficiencias, porque el paciente ya se fue. Entonces va a ser tarde para corregir algo en ese paciente. ¿Sí? Imagínense que, a ver, esta revisión retrospectiva se hace una vez al mes. Fueron todos dados de alta ya, hace un mes. Entonces, ¿qué cambiamos? Nada. Ahora, está la evaluación como de SI concurrentes, que es mientras sucede, ¿sí? Se realiza, digamos, cuando el paciente todavía está internado, cuando no recibió o está recibiendo, mejor dicho, la atención, no cuando fue dado de alta, ¿sí? Que generalmente se hace en la unidad de enfermería o en la sala de internación. Obviamente que esto sí tiene una ventaja. Mejora el porcentaje de historias clínicas completas, permite corregir errores, permite completar información en el momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tiene un costo mayor, porque mayormente requerimos de personal adicional, de un espacio para que se haga toda esa revisión, ¿sí? De una sala, ¿sí? Se requiere, por ejemplo, a ver, si por ejemplo una enfermera de calidad, obviamente, visita las salas de internación cada día solamente ¿para qué? Para revisar las historias clínicas de los pacientes ahí ingresados, ¿sí? Que se asegure esa enfermera de que esté la evolución diaria, que esté completa, que estén las órdenes médicas, que se haya registrado todo correctamente, ¿sí? Antes de que ese paciente se vaya. ¿Bien? Que mayormente este tipo de evaluación concurrente se hace mucho en estos hospitales, vamos a decir, de larga estancia, como son los geriátricos, los centros de rehabilitación, ¿sí? Se hacen mayormente de forma regular.
¿sí? O quincenal, se dice, o mensual. Bien. Ahora, también tenemos lo que es el ámbito o cobertura de análisis. ¿Qué quiere decir? Acá se hacen también tres tipos de revisiones diferentes, ¿sí? La revisión únicamente de determinados documentos que hay que se revisa. Documentos específicos en realidad de la historia clínica. Esos documentos que son considerados, vamos a decir, de mayor importancia. ¿Sí? Por ejemplo, se revisan solo los informes de alta, que en los informes de alta ahí está anotado, mejor dicho, todo lo que es un resumen de toda la internación del paciente. O se revisa solamente los informes de cirugía, donde se detalla lo que se hizo, la operación, ¿sí? Ese resumen es muy importante porque da mucha información, ¿sí? Y contiene datos muy sensibles, muy trascendentes. Bien, entonces, en lo que es revisión únicamente de determinados documentos, mayormente, como les dije, se revisan estos documentos que son más específicos, ¿sí? Los de más importancia. Después está la revisión por muestreos seleccionados, que acá, ¿qué se hace? Se revisa todas las historias clínicas, ¿sí? Perdón, no se revisan todas las historias, me estaba confundiendo con el otro. No se revisan todas las historias clínicas, sino que se revisa una muestra, ¿sí? Una muestra del total, un grupito, vamos a decir, seleccionado. En vez de revisar las 100 historias clínicas que tenemos, se revisan 20 o 10, ¿sí? Que eso es eficiente muchas veces cuando hay muchas historias clínicas, ¿sí? En vez de revisar, no sé, las 1000 altas que tuvimos en el mes, se revisan 100 historias clínicas que se eligen al azar. Bien, es para tener una idea, más o menos, de la calidad en general de las historias clínicas. Y después tenemos, perdón, la revisión de todos los documentos de la historia clínica, que acá se revisa absolutamente todo. Y toda la historia clínica y todo el contenido de la historia clínica, de principio a fin, de arriba a abajo, todo. Un análisis súper exhaustivo, pero obviamente que requiere mucho más tiempo, requiere mucho más recursos para realizarse, ¿sí? Ahora, la otra clasificación, periodicidad. ¿Qué significa esto? Primero tenemos todo lo que son los estudios puntuales, que cuando se hacen esos estudios puntuales, se realizan en situaciones por ahí específicas, ¿sí? O cuando no es posible hacer una evaluación por ahí continua, ¿sí? Por ejemplo, se hace una vez al año el hospital decide realizar un estudio puntual para ver la calidad de las historias clínicas, no sé, del servicio de pediatría, vamos a suponer, ¿sí? Que son procesos de evaluación que tienen objetivos definidos, pero con tiempos limitados, ¿sí? Una foto de la calidad en un momento dado, nada más. Y después está monitorización, que es esta vigilancia constante que cuando se hace en casos específicos donde en realidad la revisión se vuelve como una vigilancia sistemática y una vigilancia continua, ¿sí? Se vigila, vamos a decir, permanentemente todo el cumplimiento de la historia. ¿Ok? Entonces, repaso así final de este pedazo de este tema. Objetivos de la revisión de la historia clínica. Primero, acuérdense, en corregir déficit en el momento. Era el enfoque 1, ¿sí? Bien, que el objetivo de esa revisión
puede ser, por ejemplo, establecer todo lo que sería procedimientos rutinarios para detectar, para corregir errores, faltas en la historia clínica. ¿Sí? Y el enfoque 2 era detectar déficit para futuras mejoras. Bien, para identificar problemas y para proponer, obviamente, medidas correctoras, vamos a decir, que se apliquen en la futura, elaboración de las historias clínicas. ¿Sí? Ahora, por otro lado, hay algunas diferencias claves en lo que es historia clínica versus evaluación de la asistencia. ¿Sí? ¿Qué quiero que veamos acá? Tanto evaluación de la calidad de las historias clínicas como evaluación de la calidad de la asistencia o de la atención. En lo que es evaluación de la calidad de las historias clínicas, ¿qué se evalúa? Ahí nos centramos nosotros en el documento, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Se registró la información, está completa, está bien ordenada, es legible esa información, se usaron los formatos correctos, están todas las firmas, etcétera, etcétera. No importa acá cómo se escribió la historia clínica, sino que esté completa, esté ordenada, que esté toda la información. ¿Sí? Bien. El objetivo principal que tiene la evaluación de la calidad de las historias clínicas es ayudar al personal sanitario a mejorar su forma de documentar. ¿Sí? Que el resultado de la historia clínica sea más completa, sea más exhaustiva. Y ahora, la evaluación de la calidad de la asistencia, ¿acá qué se evalúa? Acá en realidad el foco está en la atención que se le prestó a ese paciente. ¿Sí? Se pregunta ahí, ¿se le hizo el diagnóstico correcto al paciente? ¿El tratamiento fue el adecuado para esa enfermedad? ¿La medicación que se le dio es la correcta? ¿Se siguieron con los protocolos que tenemos en la clínica? Acá, a ver, no importa qué se hizo, sino que si lo que se hizo fue lo correcto, lo bueno. ¿Sí? Esta evaluación de la calidad de la asistencia, quienes la realizan, grupos de clínicos, ¿sí? Médicos, enfermeros, todos con experiencia dentro del área. ¿Por qué? Porque se necesita ese ejercicio profesional, ¿sí? Sobre lo que es práctica médica. ¿Bien? Bien, vamos. Ahora, diseño del estudio, cómo se investiga la calidad de las historias clínicas. Ahora vamos a hablar de cómo organizar los estudios para evaluar esa calidad de la historia clínica, que mayormente se los voy a nombrar, no voy a entrar tan en detalle porque es bastante complicado y al administrativo mucho no nos interesa, pero está bueno saberlo. Hay diseños diferentes. Tenemos el diseño transversal y revisión retrospectiva, que es la más común, que generalmente todo lo que son los estudios sobre la calidad en realidad de la historia clínica suelen tener este diseño transversal. ¿Qué significa? Que se toma una foto de la situación y un momento específico. Y la revisión suele ser en retrospectiva, hacia atrás. ¿Sí? Se analizan, digamos, historias clínicas de pacientes que ya fueron dados de alta, que es lo que vimos antes. ¿Sí? Bien, la ventaja que tiene es que se va a revisar la historia clínica completa, desde el ingreso del paciente hasta el alta. Después está la variación de diseño, que esa es otra, si bien la más común es el diseño transversal y revisión retrospectiva, esta
A ver, puede variar más que nada lo que se quiere estudiar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, se quiere estudiar el área de pediatría, se quiere estudiar el área de cuidados intensivos, se quiere estudiar las historias clínicas de el área de, no sé, traumatología, ¿sí? Van a ir cambiando y van a ir variando los diseños. Y lo otro que le puse la importancia de hacer el estudio y comunicar los resultados, ¿sí? Más allá de esta por ahí compleja que sea la metodología, ¿sí? Si es rigurosa o no es rigurosa, más allá de eso, siempre que se hacen, se presta atención a los estudios de forma habitual que se hacen y que estén comunicados obviamente los resultados y las conclusiones de los profesionales. ¿Sí? Bien. Y por último, dice muestreo en evaluaciones concurrentes versus retrospectiva, que acuérdense que la evaluación concurrente es mientras el paciente en realidad está internado, ¿sí? Que ahí se hace una selección de las historias clínicas a revisar, ¿sí? Totalmente aleatorio, y en esos casos la forma de elegir las historias clínicas para revisar, ¿sí? Que sería una técnica de muestreo, en realidad que así se lo llama, debe asegurarse que esas muestras representen bien a todas las demás historias o a la población que se quiere estudiar, que es bastante complicado, por eso solo se lo quiero nombrar de que existe, pero ustedes no lo van a hacer porque lo hacen los facultativos, pero como también lo tienen dentro del texto que yo les coloqué en el campo virtual, más o menos para que sepan de qué trata. Bien, creo que esto va a ser lo último que vamos a ver el día de hoy, que es las normas para la valoración de la historia. ¿Sí? Es una guía, vamos a decir, para revisar la calidad de una historia clínica, ¿sí? Para asegurarse que esa historia clínica esté completa, que esté organizada, que sea útil, ¿sí? Lo primero que dice ordenación general de la historia. ¿Sí? Acá que se evalúa. Si la historia clínica sigue un esquema, sigue el orden específico que el hospital, la clínica, el sanatorio tiene establecido. ¿Sí? Porque cada centro de salud mayormente tiene como una forma propia de organizar documentos. Mayormente, al principio los datos del paciente, luego notas de enfermería, luego órdenes médicas, etcétera, etcétera. Luego, identificación del paciente, si el nombre está completo, su número de historia clínica o su número de identificación, que todo eso aparezca en los documentos dentro de esa historia clínica. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si hay un resultado de laboratorio que no tiene nombre o el número de historial del paciente, ¿cómo sabemos a qué paciente pertenece eso? Podemos confundir esos resultados con otras personas, causar un error que es gravísimo. A mí, por ejemplo, me pasó cuando mi hija se quebró el brazo, yo la llevé al hospital, porque no conseguía traumatólogo, y dije, bueno, ya está, al hospital, al hospital, al hospital. Le hicieron una placa en el hospital, obviamente, la niña tenía quebrado cerca del codo. Consigo un traumatólogo al otro día, me la enyesaron todo, pero me dijeron que consigo un traumatólogo porque realmente no tenemos traumatólogo. Bueno, esto que lo. Ese traumatólogo le hiciste una placa así en el hospital. Ah, ya llamo al hospital que me pasen la placa. Para no hacerle otra placa, había que sacarle yeso, hacerle otra placa. Bueno, todo. Me dice viene el traumatólogo y me dice, ¿pero vos estás segura que la llevaste al hospital?
¿sí? Le digo, le hicieron una placa. Me dice que no hay ninguna placa a nombre de Catalina Rivas. Bueno, no hay ninguna placa, si me hicieron la placa, tengo las fotos. Llamó de nuevo. La de administración le dice, ¿qué día, más o menos a qué hora, dice, vino esta nena? Le comenta al médico, no le habían puesto ni nombre, nada, no sabían de quién era la placa. Obviamente a todo esto el traumatólogo le sacó el yeso, sufrió como una yegua, pobrecita, para acomodarlo otra vez el brazo, para hacerle una placa, porque la placa en el hospital no sabían de quién era, no estaba. Entonces esas cosas está bueno evitarlo, ¿sí? Entonces que esté todo. Ya no puede haber un análisis clínico y no saber de quién es. ¿A quién pertenece ese análisis clínico, esa tomografía, esa ecografía, lo que fuera? Luego, identificación del paciente, que esté todos los documentos, identificación del médico, ¿sí? El nombre, que el apellido del médico que realizó ese estudio o completó esa historia clínica, estén todos los documentos, ¿sí? Con la firma legible, ¿sí? Y si te necesito, mucho mejor. Por ejemplo, si hay una orden de medicación y no se sabe qué médico le indicó, ¿a quién le vamos a preguntar si hay alguna duda? Por eso es esencial saber quién es el responsable de cada acción o de cada indicación, ¿sí? Luego tenemos lo que es hoja de anamnesis, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que ahí se evalúa si existe la hoja donde se recopila la información que el paciente cuenta sobre su enfermedad, qué síntomas tiene, cuándo empezaron, ¿sí? Que se llama anamnesis, ¿sí? Y si al final se escribe un diagnóstico, o al menos un diagnóstico diferencial, ¿sí? Que serían las posibles enfermedades que podría tener el paciente, hasta que se confirme alguna de ellas, ¿no? ¿Sí? Si un paciente llega y dice que tiene dolor en el pecho, la anamnesis va a incluir preguntas sobre cuándo empezó ese dolor en el pecho, ¿sí? ¿Le duele cuando respira? ¿Tiene antecedentes de problemas cardíacos? ¿Sí? Si esa hoja de anamnesis falta, está vacía, no hay ninguna idea diagnóstica al final, ¿sí? Y eso es una deficiencia bastante grave. Luego, la exploración física básica, ¿sí? Ahí se registra todo, palpación, revisión de reflejos, auscultación, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, si el médico no anotó que tomó la tensión arterial, ¿sí? O que auscultó los pulmones, es una falta en esa documentación. Eso puede ser crucial para el diagnóstico. Luego tenemos comentario y evolución médica diaria, que ahí se anota todos los días cómo va el paciente, si mejoró, si aparecieron nuevos síntomas, si hubo algún cambio, digamos, en su estado, ¿sí? Eso demuestra que el paciente en realidad, perdón, que el médico en realidad revisó al paciente, ¿sí? Es cuando se hacen los pases de vista o de visita en las salas que hace el médico, ¿sí? Imagínense, es un paciente que está internado hace 3 días, ¿sí? 3 días hace que está internado, pero hay una sola anotación el primer día. ¿Cómo sabemos que los otros días el médico pasó? ¿Cómo el médico puede evaluar el tratamiento, si funciona o no funciona, si la enfermedad se progresa o no progresa? ¿Sí? Luego tenemos órdenes de tratamiento médico, que acá se evalúa si las órdenes, los medicamentos, dosis, vía de administración, indicaciones de estudio, están registradas también diariamente y si son claras.
Hojas de observación de enfermería, se evalúa si existen esas hojas donde el personal de enfermería va a registrar diariamente todas las observaciones del paciente, ¿sí? El estado de ánimo, si comió, si el paciente durmió, si el paciente tuvo dolor, ¿sí? La enfermera va a anotar, enfermero, va a ir anotando todo eso en lo que es la hoja de observación de enfermería, ¿sí? Después está la hoja de constantes de enfermería, ¿sí? Porque ahí el enfermero o enfermera registra diariamente todos los datos vitales del paciente: temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, etc. ¿Sí? Si lo hay, se hacen los informes de radiodiagnóstico, ¿sí? Informes, en realidad, escritos de los estudios de imagen, si se hicieron radiografías, tomografías, resonancias, ¿sí? No solamente va, digamos, la radiografía física, sino el informe. ¿Bien? Si hubo cirugías, protocolos perioperatorios, eso se hace antes de una cirugía, ¿sí? Cuáles son los estudios que se realizaron, que estén registrados, ¿sí? Se hizo un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un análisis preoperatorio, un análisis de sangre, ¿sí? Que son todos exámenes que mayormente se hacen para asegurar que el paciente es apto para esa operación. ¿Bien? La hoja de anestesia, ¿sí? Suponiendo que el paciente tiene que ir a cirugía, no, obviamente, que ahí es donde el anestesiólogo, en este caso, registra todo lo que pasó durante la anestesia, el medicamento que le pasó, la dosis, los signos vitales, eventos adversos, que todo eso esté completo. La información, o el informe, mejor dicho, perdón, del cirujano, ¿sí? Un informe completo y escrito, ¿sí? Sobre la operación que realizó, qué tipo de cirugía, qué se encontró, qué se hizo, si hubo algún tipo de complicación y demás. Si hubo anatomía patológica de algunas muestras, ¿sí? Ahí se evalúa si existen los informes de los estudios de muestra de tejido, biopsia, tumores, que se enviaron a laboratorios de anatomía patológica, ¿sí? Que eso solamente obviamente va a aplicar si se tomaron muestras, si no, no. Después, existencia de informe de alta. Acá que se evalúa, que si al final de esa internación existe el informe de alta. Porque el informe de alta es un resumen en realidad que es clave sobre toda la atención que recibió ese paciente. De todo. Si bien anteriormente va a estar detallado, en el informe de alta se hace como un resumen. ¿Bien? Luego tenemos lo que es grado de cumplimentación, perdón, del alta, que acá, ¿qué se evalúa? Si el informe de alta, además de existir, que debería existir, está completo con toda esa información esencial. Porque en ese, ¿cómo decir?, informe de alta debe estar la identificación del paciente, el médico responsable, o sea, quién es el paciente y quién lo tendrá. Antecedentes, ¿sí? Un breve resumen, digamos, de su historia médica. La anamnesis de enfermedades actuales, el resumen, digamos, de por qué ingresó ese paciente, ¿sí? La exploración clínica y todo lo que sea complementario, todo lo que se encontró en el examen y los resultados más importantes, tratamientos y evolución que se hizo, como respondió el paciente, todo en un resumen, pero tiene que estar. El estado de alta, cómo se va el paciente,
Se va sin dolor, se va con dolor, con un estado febril o afebril o estable o fallecido. ¿Sí? Diagnóstico principal, ¿sí? El diagnóstico con el que se va ese paciente, ¿bien? Y los procedimientos realizados, ¿sí? Se hizo alguna cirugía, se hizo algún procedimiento que sea importante. Y algo que no me tengo que olvidar, que también va en el alta, en el informe de alta, es no los procedimientos realizados, ¿cómo se dice? Los consejos o la medicación, ¿sí? Indicaciones por ahí para seguir en casa, medicamentos que tiene que tomar, próxima cita al control, signos de alarmas, una dieta que tiene que seguir en casa y demás. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos? Bien. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Sí, lo que vamos a ver la clase próxima, que me lo voy a anotar, es prácticas. Esperen, porque quiero hablar y escribir al mismo tiempo y no me sale. Y bueno, viste, a veces uno quiere hacer todo, pero no puede. Prácticas de buena documentación de la historia clínica, ¿sí? Quiero que veamos eso y quiero que veamos también en otra partecita, a ver si lo encuentro enseguida, es la revisión legal, ¿sí? Porque la revisión legal está buena para evitar problemas, ¿sí? O generar problemas. Acá me lo voy a anotar, revisión legal. Que esas dos cosas quiero que lo veamos la próxima clase, no es mucho, ¿sí? Y después seguimos con, ya les digo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Estoy abriendo acá donde está secretario médico, ya lo encontré. Módulo 4. Auditoría médica, lo que seguiría después. Sí, que de auditoría médica también vamos a tener 2 clases y media, capaz. ¿Sí? Bien, entonces nos vamos a ver el próximo martes a las 17 horas, ¿sí? Así seguimos con lo que es auditoría no, historia clínica y comenzamos con lo que es auditoría.